Esta lámina, por ejemplo, proviene de una presentación que hizo el Banco Mundial a nuestro Ministerio de Energía, exponiendo algunas de las conclusiones de esta hoja de ruta. Y se ve que hay una factibilidad y una eventual necesidad de que Chile evolucione en esta tecnología. Ahora, a nivel mundial, uno dirá cómo está actualmente la energía eólica marina. Y solamente en el año 2025 vemos que 9.3 gigawatts fueron instalados en términos de capacidad. Y en su total, al año 2025, 92.5. Para tener un poco de referencia, en el año 2017 se proyectaba que esta cifra iba a ser alcanzada en 2030. Pero ahora cambió. Ahora serían 197 gigawatts los que se esperarían como instalados al 2030. China, obviamente, es el que domina esta tendencia y los países asociados al Mar del Norte son los que colaboran dentro del marco europeo. Reino Unido, Alemania, Países Bajos. Ahora, ¿cómo preliminarmente se emplazaría una planta de energía eólica marina? Esto lo demuestra las turbinas, las subestaciones eventual, dependerá del layout final del proyecto, y finalmente los cables que llegan a interconectarse al sistema respectivo. Esto es súper relevante porque gran parte del desarrollo del proyecto pasa por acá o se define acá. ¿Cuál es la tecnología de la turbina que finalmente se va a necesitar? ¿Flotante o fija? En el caso de Chile, lo que se ha demostrado y lo que se ha estado analizando es que serían primordialmente flotantes. Principalmente porque la costa chilena, o el fondo marino chileno, es demasiado extenso, tanto hacia abajo, entonces necesariamente tendría que ser flotante. Y eso implica que el desarrollo del proyecto va a ser más caro. La fija tendería a ser más barata. Ahora, comparado con los parques eólicos tradicionales, o onshore, ¿qué vemos? Desde la energía eólica marina, hay ciertos pros y contras. En los pros es que hay una estabilidad en el recurso eólico, son más intensos, son más estables, se aplaca un poco esta variabilidad típica de una energía renovable, más no al 100%, claramente. Hay mejores factores de planta, hay una menor presión sobre el suelo, y hay un potencial de complementariedad con otras industrias, especialmente hidrógeno verde, entre otras. Pero también tenemos los contras, que es esencialmente una tecnología o un desarrollo de proyecto mucho más caro que el onshore. Eso no admite mayores reservas. Y también implica una mayor complejidad en su instalación, operación y mantenimiento. O sea, sin ir más lejos, en los workshops de energía eólica marina hay incluso proveedores del baño químico que se debe estar en la planta para el mantenimiento y la instalación de la operación. O sea, reviste de unas complejidades que los onshore ya han superado. Ahora, pasemos al caso de Chile concretamente. Se ha identificado que nosotros tenemos un alto potencial técnico, pero a día de hoy no tenemos ningún proyecto en una fase de desarrollo compleja y tampoco ningún proyecto en operación. ¿Ya? Tenemos un potencial técnico excepcional. Esta hoja de ruta determinó que tenemos un potencial de 994 gigawatts de capacidad instalada, de los cuales en su mayoría serían flotantes. Pero no tenemos proyectos en operación, tenemos condiciones físicas complejas, altas mareas, no tenemos la profundidad que tienen el Mar del Norte, por ejemplo, donde muchos de los proyectos se pueden realizar con turbina fija. Nosotros deberíamos ir en su mayoría por flotante, y eso implica mayor complejidad, mayores costos. Y también identificamos ciertas dificultades en nuestro marco regulatorio, que abordaremos en un instante. Pero bien, estamos viendo que la demanda eléctrica de Chile necesariamente incrementará. Esta lámina también proviene de la presentación que hizo el Ministerio de Energía, mostrando los resultados de la hoja de ruta de energía eólica marina, y se determinó que en un escenario de demanda base del 2% de la demanda eléctrica, la energía eólica marina tendría, o se esperaría, al menos que 3 gigawatts estuvieran instalados para abastecer esta demanda al 2050. Eso en un escenario de demanda base del 2%. Y en eso tenemos que considerar que hay un sinfín de proyectos en la minería, data centers, el fenómeno de la electromovilidad, que están penetrando en Chile.
Entonces vemos que el escenario base del 2% tal vez no va a ser así, sino que estaremos en uno más de carbono neutralidad. Ahora, vayamos al primer escollo regulatorio que se está identificando y que nosotros como abogados hemos estado viendo que pasa para el desarrollo de los proyectos eólicos marinos. Primero es la concesión marítima. La concesión marítima es típicamente el título territorial que te habilita a emplazar las turbinas y a emplazar el proyecto. En onshore eso está más o menos resuelto. La mayoría de los proyectos aboga por contratos de arrendamiento que son más o menos de una fácil negociación. Son un trato entre privados. El problema es la concesión marítima, donde se emplazaría un parque eólico marino, sería en el mar, el cual es un bien nacional de uso público. Y necesariamente el título es una concesión marítima. Es un instrumento genérico, o sea, que en su diseño no estuvo contemplado para este tipo de proyectos, ¿ya? Por ejemplo, la concesión marítima solo se otorga por 30 años. Típicamente esto dificultaría el financiamiento de un proyecto, que probablemente va a exigir más allá de 30 años. Hay conflictos de uso y hay una complejidad entre su planificación y la iniciativa privada. Es decir, que si acá con Clemente fuéramos desarrolladores de dos distintos proyectos y apostamos a la misma área de concesión, el reglamento le da una facultad discrecional a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas para ver a quién le da esa concesión. Y ahí entraría un conflicto. Podría eso judicializarse y no hay cierta certeza para el desarrollador del proyecto. A diferencia de lo que pasa en países como Reino Unido, donde hay licitaciones directamente por ciertas áreas del mar. Eso lo vemos como una complejidad bastante importante. Y también que a día de hoy, la tarifa que uno debiera estar pagando por la concesión marítima, en el reglamento como está estructurado a día de hoy, sería directamente impagable para el desarrollador de un proyecto. Si yo estoy desarrollando un proyecto de 23 kilómetros cuadrados a día de hoy, anualmente yo debería estar pagando 23 millones de dólares por eso. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces habría que entrar a reformarlo o entrar a repensar o a reinterpretar cómo se calcularía esa tarifa. Esta slide desarrolla un poco cómo es el proceso de concesión marítima, que no está exento de ser demasiado complejo y demasiado extenso. Mínimamente una concesión marítima toma en tramitación al menos 2 años. Entenderán que eso no da mucha certeza o no da mucho espacio al desarrollo de estos proyectos, y muchos de ellos se llegan a caer incluso en la tramitación de esta concesión marítima. Solo para que vayan entendiendo, a día de hoy la Subsecretaría de Fuerzas Armadas no ha otorgado una concesión marítima al día de hoy por este tipo de proyectos. Clemente. Gracias. ¿Cuáles son las etapas que vemos? Nosotros vemos que aunque todavía hay tiempo por delante para que veamos proyectos de energía eólica marina en desarrollo, propiamente tal, con inversión, sí vemos que este es un buen momento para iniciar las primeras etapas, y ya sabemos de algunos desarrolladores que están en eso. ¿Cuáles son las primeras etapas? Factibilidad, todo el tema de la concesión marítima. Ha habido mucha crítica a la lentitud del proceso de otorgamiento de concesiones marítimas, es algo que ha reclamado mucho, por ejemplo, toda la industria de la desalinización. Y es un buen momento también para hacer los primeros estudios de línea base. Luego vendrá toda la etapa más de ingeniería básica, campañas de medición, todo el tema de iniciar la concesión marítima, la solicitud y participación ciudadana temprana. Sabemos que los proyectos eólicos en Chile cada vez más tienen dificultades con las comunidades vecinas. Claro, es algo que en el caso de la energía eólica marina es algo que uno podría esperar que no va a ser tan complejo, pero sí uno debiera iniciar esos procesos, porque esta es una industria nueva. Nosotros somos un país bastante más conservador de lo que creemos ser, y cada vez que se inicia una nueva tecnología, un nuevo tipo de proyecto, hay mucho temor, hay mucha discusión y hay lentitud. Y luego ya vendría el proceso de desarrollo propiamente tal, del sistema de evaluación de impacto ambiental, permisos sectoriales, la conexión, y luego vendrá el contrato de crédito, las garantías y los contratos relevantes como el EPC. ¿Y en qué etapa nos encuentra esto con algo, tal vez quienes vienen de España no entenderán tanto, que es el drama con el que hemos vivido en materia energética en el último tiempo, que es todo el tema de la permisología, de la lentitud en el desarrollo de proyectos? Tenemos que reconocer que ha habido un impulso normativo, regulatorio, destinado a destrabar o facilitar un poco el desarrollo de proyectos.
nosotros vemos tres grandes ejes. Primero, el sistema de evaluación de impacto ambiental. Hace poco, sabrán ustedes, se modificó el reglamento. No ha avanzado mucho la modificación del proyecto de ley de reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero sí se modificó el reglamento. Y tiene algunas cosas importantes. Por ejemplo, que se exime de ingreso a las líneas de transmisión de menos de 2 kilómetros. Eso ha sido bien relevante para toda la industria del almacenamiento. Se facilita de alguna manera los recambios tecnológicos al no exigir que se vuelvan a someter cuando son proyectos de mejora tecnológica simplemente. Y otras reformas menores que ya están, sobre todo por ejemplo en temas de data center, que se subió de 80 a 1000 kilos el almacenamiento de combustible como requisito de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, lo que vamos a tener hoy día es una facilitación bastante importante en almacenamiento y en data center. Eso es, y como digo, además sigue avanzando el proyecto de ley de reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, y la reforma al reglamento se dividió en dos. La que se publicó hace poco fue lo que acabo de explicar, y quedó pendiente una nueva reforma al reglamento que tiene por objetivo simplificar el tema de los PAS, separar los PAS sectoriales de los PAS ambientales, y creo que eso también sería una buena reforma. Luego está la ley marco de autorizaciones sectoriales, que esta sí probablemente ustedes la conocen. Ocupó la discusión legislativa 4 años, finalmente ya se aprobó, pero ahora viene toda la etapa de dictación de reglamentos, que es algo que va a ocurrir este año, y entonces se va a empezar a implementar esta ley marco, que tiene una serie de plazos acotados con silencio administrativo y otros aspectos relevantes según la tipología de permiso. Están estas técnicas habilitantes alternativas, que son las cosas menores, simplemente declaraciones y que no se requieren una aprobación de la autoridad. Y están las iniciativas de inversión estratégica. Esto también es relevante para aquellos proyectos que va a haber un proceso como una especie de postulación que la va a dirigir esta oficina de permisos que se creó, y cuando uno postule, dependiendo de la transferencia tecnológica, generación de empleo, inversión y capacidad de cumplimiento de los objetivos medioambientales, algunos proyectos van a ser calificados como iniciativas de inversión estratégica, y eso significa que van a tener el patrocinio del Estado de Chile, y se van a cortar los plazos de aprobación de todos los permisos sectoriales a la mitad. Entonces, proyectos relevantes debieran postular no solo eólicos marinos, ¿no es cierto?, sino que a lo mejor algunos que ustedes tengan en carpeta debieran postular a esto. Y lo último que quería comentar es el proyecto de ley de reconstrucción, que es lo que ocupa toda la discusión hoy día, ¿no es cierto?, donde se ha centrado el análisis y la conversación en las modificaciones fundamentalmente tributarias que presentó el gobierno entrante, ¿no es cierto? Casi ha pasado un poquitito de colado, desapercibido, una serie de reformas que se proponen y que nosotros consideramos súper relevantes. Este es el proyecto de ley. Ayer a las 5 de la mañana en el Senado, en la Comisión de Hacienda, se aprobó y ahora va a la Comisión de Medio Ambiente. No nos vamos a meter en los temas tributarios, pero sí algunas cosas rápidas, donde hay aspectos que no habían sido analizados antes y que son súper relevantes. Por ejemplo, medidas o modificaciones que buscan reducir la judicialización de proyectos. Hoy día es una situación irrisoria en la que si una comunidad que participó en la evaluación ambiental de un proyecto, presentó observaciones, fue a las reuniones, presentó observaciones, se aprueba el proyecto y la comunidad no le gusta, tiene una reclamación, el derecho a reclamar, que es como una especie de apelación, que son 30 días. Pero la gente que no fue, que no se molestó en ir, que no le interesó, que simplemente no le gusta el proyecto, tiene casi 2 años para presentar una invalidación. Y por supuesto que la reclamación de la gente diligente de los 30 días tiene que esperar los casi 2 años del no diligente, ¿no es cierto? Porque finalmente, obviamente, el proyecto se va a analizar por las 2 vías recursales. Entonces, hay una serie de modificaciones que tienen por objetivo, se elimina, ¿no es cierto?, esta posibilidad de invalidar, y solo se deja la reclamación, que es la vía establecida por la ley como forma ordinaria, y se establecen algunas otras medidas destinadas a reducir la judicialización de proyectos. Entre otras está esta cosa bien novedosa, que ocupa parte importante del proyecto de ley, que yo creo que a lo mejor no va a seguir adelante,
y creo que tampoco es tan dramático que no siga adelante, que es esto de que si tú tienes una RCA, es decir, tu proyecto se ha aprobado, y luego judicialmente se anula esa RCA, tú puedes reclamar y recuperar la inversión realizada en estudios ambientales y en las obras que hayas realizado. Y se establece una comisión de peritos y vas a la Corte de Apelaciones y tiene toda una tramitación bastante detallada. Es una señal, a lo mejor a mí me parece que se presta para varios abusos. Pienso que a lo mejor no va a ir adelante y además son poquitos los casos que se encuentran en esa situación. Son pocos los casos que tienen una RCA que se termina siendo anulada. Disculpen que me estoy alargando. En resumen, se propone algunas medidas que son importantes para reducir la judicialización. En segundo lugar, hay varias reformas al sistema de evaluación de impacto ambiental que también son interesantes. Se va a permitir voluntariamente acotar el proceso de evaluación. Es decir, yo voy a poder decir que no quiero recibir adendas o que quiero recibir máximo una adenda. Eso lo va a decir voluntariamente el titular del proyecto. El consultor ambiental, si hay alguno por acá, va a sufrir porque el titular le va a decir yo no quiero adenda y el consultor va a decir bueno, yo la verdad es que no sé si realmente tengo todo completamente abarcado en un estudio de impacto ambiental de, no sé, 2000 páginas. Pero bueno, así hay algunas cosas que son importantes. Si es que esto funciona bien, lo que se propone es que el presidente dicte un decreto con fuerza de ley que establezca este mecanismo voluntario de manera permanente. Por ahora es temporal, así se propone en el proyecto de ley. Hay otra cosa interesante que es que se elimina el umbral para definir qué tipo de proyectos de generación eléctrica se someten al sistema. Hoy día, como ustedes saben, son 3 megas. Incluso se genera una gran cantidad de proyectos PMGD de 2,99, ¿no es cierto?, para evitar el sistema de evaluación de impacto ambiental. De hecho, hay una empresa que se llama 13 megawatts. Entonces, eso se propone eliminar por ley y que sea el reglamento, como ocurre con otras industrias, el que define, según tecnología probablemente, o según las dificultades del lugar donde se emplaza, cuál es el umbral para someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y hay algunas otras medidas sectoriales que son relevantes. Se ralentiza un poco la implementación de la ley SBAT, de áreas silvestres protegidas. Y también algunas que tienen que ver con agilización de los permisos que tiene que otorgar el Consejo de Monumentos Nacionales, que también ha sido un dolor de cabeza. Y entre otras cosas se hace que la solicitud la presente la empresa, necesariamente asesorada por un arqueólogo o por un antropólogo, pero que no sea el arqueólogo el que lo presenta, porque ahí la verdad es que eso se prestaba para muchas cosas. Bueno, así hay algunas reformas que son súper importantes. Entonces, este proyecto de ley, que es el que se está discutiendo hoy día, y que anoche a las 5 de la mañana se aprobó en el Senado, en la Comisión de Hacienda, por eso digo, para que estemos bien al día, aparte de todo lo tributario, que es lo que acapara más la atención, hay muchas normas ambientales que son relevantes, sobre todo en temas de la industria energética, que es lo que nos interesa, tanto por el lado del desarrollo de proyectos como también por el lado de la demanda. Eso, en resumen, perdón, me salté un par de cosas. La evaluación ambiental, vimos que, volviendo a la energía eólica marina, vimos que la parte de la concesión marítima va a ser un tema que va a ocupar bastante tiempo, sobre todo, más que es tiempo, probablemente, más que otra cosa. Bueno, eso es lo que hemos visto en la superficie, en realidad. Tal vez en campos eólicos podría ser un poquito más complejo también, pero también evidentemente va a haber temas ambientales que van a surgir, los que son evidentes, temas de ruido submarino, posible impacto sobre mamíferos marinos, sobre aves, sobre el fondo marino, campo electromagnético, el efecto arrecife que se genera, y mayor tráfico de barcos. Son los temas que se van a discutir en la evaluación ambiental. Y esta sí que es mi penúltima lámina. Lo que nosotros pensamos es que no se necesita modificar ni una ley, salvo todas las que conversé para agilizar procesos, pero no se requieren nuevas normas para el desarrollo de la energía eólica marina en Chile. Lo que hay es suficiente. Uno podría ir optimizando algunas cosas. Pero es bueno eso, porque siempre como en el ambiente político como que siempre surge como la necesidad de una ley. Ahora le están poniendo nombres de personas incluso a las leyes. No, en energía eólica marina no se necesitan nuevas leyes
y existe incluso una serie de guías técnicas que van a ser útiles para la evaluación ambiental de un proyecto de este tipo. Información sobre aves, golondrinas de mar, el efecto, el shadow flicker, el efecto sombra. No sé si tendrá tanta relevancia en este tipo de proyectos, pero sí existe guías para descripción de ecosistemas marítimos, para el desarrollo de proyectos eólicos, y todos los temas que tienen que ver con ruido, vibración y paisaje. También hay guías que yo creo que son útiles para el desarrollo de proyectos. Así es que nos parece que estamos en un momento interesante en que seguramente los primeros proyectos van a sufrir mayor escrutinio porque hay poca experiencia. La evaluación ambiental puede ser un poquito más compleja al principio. Creemos que la demanda por energía en Chile va a crecer fuertemente con el desarrollo de proyectos mineros. Si se mantiene el dólar sobre $6, van a seguir desarrollándose muchos proyectos, más todo lo que estamos invirtiendo y desarrollando en data center, electromovilidad, etcétera, como decía Rodolfo. Así que va a haber espacio, va a haber demanda, y tenemos excelentes condiciones, ¿no es cierto?, geográficas. Bueno, es cosa de nosotros que podamos desarrollar este recurso. Muchas gracias.